Siempre solemos tirar de cifras, de gráficos, para intentar entender cómo funciona el mundo. Pero, ¿y si nos estuviéramos perdiendo algo fundamental? ¿Y si algunas de las verdades más profundas estuvieran en realidad escondidas en las historias que contamos? Pues de eso va esto. Vamos a ver cómo los relatos personales pueden llegar a ser una fuente de datos crucial para comprender la sociedad. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos cuentan de verdad las historias? Porque, a ver, una historia no es solo entretenimiento para pasar el rato. Es mucho más. Es una ventana directa al pensamiento de una persona, a su cultura, a su experiencia vital. Es, en esencia, un paquete de datos cualitativos. Y lo mejor es que existe una metodología muy precisa para aprender a descifrarlos. Y esa metodología de la que hablamos es justamente el análisis narrativo. Y no consiste simplemente en sentarse a escuchar. Es casi un arte. La clave está en prestar muchísima atención no solo a lo que se está diciendo, sino a cómo se está diciendo. Porque es ahí, en esos detalles, donde se descubren patrones y significados que de otra manera se nos escaparían por completo. Aquí tenemos la definición más formal, la de manual, pero fijaos en lo importante, tiene como dos partes. Por un lado, sí, claro, documenta relatos para entender qué ha pasado, pero por otro lado, y esto es lo crucial, se fija en cómo las personas comunican esas historias, la manera en que eligen las palabras, la estructura que le dan al relato, incluso lo que deciden no contar. Todo, absolutamente todo, es información valiosísima. Y esto es lo que hace que el análisis narrativo sea tan especial. La propia historia juega un doble papel. Es, a la vez, la herramienta que usamos para investigar y el propio objeto que estamos estudiando. Suena un poco a trabalenguas, ¿verdad? Es como si un biólogo intentara estudiar un microscopio mirando a través de ese mismo microscopio. Pues algo así es lo que pasa aquí. Ahora bien, no hay una única forma de hacer esto. No todas las investigaciones narrativas son iguales. Pensemos en las historias mismas. Hay comedia, drama, misterio, pues con la investigación narrativa ocurre algo parecido. Existen diferentes enfoques, distintos tipos, dependiendo de qué es exactamente lo que se quiere descubrir. Venga, vamos a ver 3 de los tipos principales para que quede más claro. Primero, la biografía. Lo que busca es crear un registro muy preciso de la vida de una persona, muchas veces para corregir datos históricos que no estaban del todo claros. Luego está la historia de vida, que es algo mucho más profundo. Aquí el objetivo es capturar la experiencia humana total. Vamos, sumergirse por completo en el mundo de una persona. Y finalmente, la historia oral, que se centra en cómo la gente de a pie vivió los grandes acontecimientos, llenando así los huecos que la historia oficial suele dejar. Vale, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se hace en la práctica? Porque, ojo, no se trata simplemente de sentarse y escuchar historias sin más, en absoluto. Es un proceso de investigación muy riguroso, con unos pasos muy claros. El proceso se puede resumir a grandes rasgos en 3 pasos fundamentales. Lo primero de todo, diseñar la investigación, es decir, tener una pregunta de partida clarísima que guíe todo el proyecto. Segundo, lógicamente, recoger los datos. Aquí entran las entrevistas, las grabaciones, las observaciones. Y tercero, un paso clave, la triangulación de datos, que es lo que le da solidez y robustez a todo el análisis. Es que el punto de partida lo es todo. Una buena pregunta de investigación lo enfoca todo. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar algo genérico como ¿cómo es la vida universitaria?, que es muy amplio, a investigar algo tan específico como las desigualdades raciales en un campus a través de las experiencias vividas por los estudiantes. ¿Se ve la diferencia? Esta pregunta ya le da un propósito, una dirección muy concreta a cada historia que se recoge. Y aquí es donde la triangulación muestra su verdadero poder. Pero cuidado, ¿eh? No se trata de jugar a ser un detective para pillar a la gente en mentiras. No. Imaginemos que una persona cuenta que pagó su matrícula con trabajos muy precarios, pero luego los registros oficiales muestran que recibió becas. El objetivo no es decirle, ajá, te pillé. La pregunta del millón es, ¿por qué narra su historia de esa manera? Quizá revela una identidad de esfuerzo y superación que necesita proyectar. Esa aparente contradicción no es un error, es el dato más valioso de todos. Bien, una vez que tenemos las historias recogidas, empieza el verdadero trabajo de detective. Existen diferentes lentes, diferentes enfoques que se pueden usar para analizar una narración y extraer todo su significado. Aquí tenemos 2 de las lentes principales. Por un lado, el análisis temático, que se centra en el qué, es decir, qué temas o ideas se repiten constantemente en las diferentes historias. Por otro lado, tenemos el análisis estructural, que se fija en el cómo. O sea, ¿cómo está construida la historia? ¿Tiene una introducción, un conflicto, una resolución? La forma en que se cuenta nos dice muchísimo sobre los valores de quien la cuenta.
Y aquí vemos otras dos perspectivas. El análisis funcional se pregunta por la intención. ¿Qué intenta conseguir el narrador con su historia? ¿Quiere persuadir, entretener, advertir de algo? Y luego está el análisis dialógico, que se enfoca en el efecto. ¿Cómo reacciona la audiencia? Pensemos en un chiste. Su intención puede ser hacer reír, eso sería el análisis funcional, pero el análisis dialógico se pregunta si el público realmente se ríe o si se ofende. La reacción lo cambia todo. Muy bien, pues para terminar, vamos a dar un paso atrás y a mirar la imagen completa. ¿Qué implicaciones tiene este método de investigación tan poderoso? Hay 3 puntos cruciales con los que debemos quedarnos. Primero, la subjetividad no es un error que haya que corregir, es precisamente lo que se está estudiando. Segundo, el contexto cultural lo es todo. Una historia cambia por completo de significado según dónde y cuándo se cuente. Y tercero, el objetivo final es conectar estas experiencias personales con los grandes fenómenos sociales. Esta cita lo resume perfectamente. La meta no es encontrar una verdad objetiva que ignore a quien narra. Al contrario, la gran riqueza del análisis narrativo reside precisamente en entender la historia dentro de su contexto cultural y personal. Es ahí donde se revela su verdadero significado. Y esto nos lleva a una última reflexión. Si pensamos en una vida individual no como una serie de eventos aislados, sino como una narración coherente, ¿qué nos dice esa historia con sus giros, sus temas y sus intenciones sobre el mundo en que vivimos?